Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. A ver, la Crónica Roja deja el titular. Pareja muere en un incendio en su casa. Y se queda con los datos iniciales de los hechos policiales que se reportan a diario. Y detrás hay historias dramáticas, macabras, espeluznantes, como la historia detrás de la muerte de Nora Martínez y Freddy Torres, cuando los vecinos alertan a la policía del incendio que terminó matándolos. En teoría pensaron que se trataba de un accidente, murieron quemados en su casa. Pero no, en realidad lo que ocurrió dentro de esa casa fue mucho más escalofriante que eso. A ver, a Freddy lo mataron de 2 disparos. A Nora la mataron de 2 disparos. Nora tenía un disparo en la pierna, Nora tenía un disparo en el pecho, pero luego a Nora le abrieron un tajo en la garganta en forma de cruz. Y luego mataron a Freddy, también abriéndole un tajo, degollándolo. Pero lo que se ha encontrado en la escena del crimen es que pone la piel de gallina. Primero habrían matado a Freddy. Y Nora, viendo que esto pasaba, intentó huir. Eso explica los disparos y eso explica las manos ensangrentadas en las paredes de la casa. Entonces, ¿cómo se explica un crimen como este tan atroz? La hermana de Nora sospecha que detrás hay alguien que los conocía. Porque 1, el asesino ingresó sin forzar la cerradura. Y 2, el perro ni siquiera ladró esa madrugada. Entonces, claro, la pregunta es, ¿quién los odiaba tanto? Nora se dedicaba a hacer préstamos como un negocio aparte de su trabajo en la Secretaría de Defensa de Belén. Entonces, la pregunta es, ¿podría estar ese cliente que hace un año Nora le prestó 40.000 soles y que no le pagaba? ¿O podría ser alguien más? ¿Podría ser una mafia? ¿Qué hay detrás de este asesinato cruel de Nora y Freddy en Iquitos? Angélica Villegas hace la investigación y ese es su reportaje. Hablar de los esposos Nora Martínez y Freddy Torres en Loreto es un tema que asusta, es hermetismo y es a la vez transportarse a la tragedia que se vivió en las 4 paredes de esta casa, cuyas imágenes se hacen públicas por primera vez, donde el desorden evidencia que forcejearon con la persona que entró a aniquilarlos, una persona con la suficiente sangre fría como para primero dispararles, luego degollarlos y culminar su macabro plan, calcinándolos desnudos. El médico legista les dice que posiblemente a mi cuñado le agarren primero, le cortan el tórax a él. Mi hermana al ver eso se despertó todo dormida y oscuro, ahí donde que le balean en la pierna. Pedía 3 veces auxilio, auxilio, auxilio. Se escuchaba como si estuviera lejos y luego le cortaron en forma de cruz acá en la garganta, en la tórax, asegurándose su muerte pues. Pero ¿quién podía tener la confianza del matrimonio Torres Martínez como para entrar a su vivienda sin violentar la cerradura? Y los perros no ladraban. Posiblemente conocieron a las personas que entraron porque no les ladró. Pudiéramos pensar que entonces el asesino está más cerca de tu hermana de lo que pensamos. Seguramente cerca. Transcurría el fin de semana de un 2019 en el distrito de San Juan Bautista, Loreto, plena selva del Perú, cuando este video registraba en un rincón de una fiesta infantil al matrimonio de 8 años de unión, conformado por Nora Martínez y Freddy Torres, quienes se conocieron en los estudios universitarios de contaduría, volviéndose inseparables. Y es que, aunque hayan situaciones que resulten imperceptibles en un video, aquí, según sus parientes, los ojos de estos esposos brillaban de ilusión al celebrar el cumpleaños de su sobrina y además de ver en tantos niños esos hijos que no pudieron tener por más que lo intentaron, por lo que se abocaron a producir económicamente para garantizar una vejez en tranquilidad. Cuénteme cómo transcurría la vida de su hermana antes de esta tragedia. ¿A qué se dedicaba ella exactamente? Nosotros le conocimos como la mariposita, porque era la persona más alegre, más dinámica en la familia, al mismo tiempo una persona más preparada que como nosotros. Ella trabajaba en el municipio de Belén, estaba como secretaria en la Seguridad Ciudadana, después estaba en la Policía Municipal, ella brindaba préstamos a los compañeros. Ella se había dedicado a ser prestamista porque el trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Belén no le daba suficiente dinero. Ella era una chica que no tenía hijos, de manera que
La plata que ganaba, que hacían, su esposo también trabajaba, se compartían entre ellos, pagaban los gastos. Y de manera que la plata que les sobraba, ellos trataban de empezar a dar préstamos de poco a poco, para poder tener otros ingresos más. Porque ella era una persona que ella quería llegar a más allá, tener un negocio. Normalmente los prestamistas se ganan enemigos, ¿no? Porque hay veces que la gente no quiere pagar o se dan un sinfín de situaciones. ¿Ustedes le advirtieron a su hermana que eso de dedicarse a ser prestamista podía traerle problemas? Pero mayormente ella trabajaba con los compañeros del trabajo. Le dedicaban a los compañeros de trabajo, a ver, le prestaban, ahorita tal vez tienes 100 soles, a ver tienes 200, o préstame 500, necesito una urgencia, por aquí, por allá, así le cedía. Hasta ese momento, Nora no pensó en los riesgos de entrar al mundo de los préstamos, en el que, según versión de su entorno, su esposo cumplía la función de trasladarla al lugar donde debía cobrarle a sus clientes, y para entonces todo estaba bajo control. Sin embargo, la situación de ser prestamista comenzaría a peligrar cuando, de acuerdo a lo relatado por un testigo protegido, el familiar de una compañera de trabajo de ella, que era sindicalista, le propone invertir en un negocio. Este hombre, ¿qué negocio llega a hacer con su hermana? Mi hermana, cuando vino acá a Lima, me comentó, mi hermana, diciéndome que hay un señor que no le conozco, no sé cómo es su nombre, y me dijo, hermana, hay un señor que yo le dé, íbamos a hacer un negocio, íbamos a formar, creo que criar unos ganados, algo por ahí, hacer un negocio con él. Y entonces mi hermana, como no podía estar en ese ramo de ese negocio, porque trabajaba, no tenía tiempo, el señor le dijo que le dé la plata a él. Entonces ella le da la plata. Pero mi hermana me dijo, hermana, hay un señor que me está debiendo 40.000 soles. Lo que diremos a partir de este momento forma parte de los testimonios anónimos recopilados en la investigación, pues supimos que la idea de Nora al prestarle 40.000 soles al pariente de su compañera de trabajo era entrar en un negocio con él para criar ganados a fin de independizarse económicamente y dejar de ser una funcionaria pública, donde, según lo recopilado en versiones, Nora no sospechó que todo podía tratarse de una estafa, ya que la unía una gran amistad con la pariente de su nuevo socio, como se evidencia en este video que recibimos en Día D, donde compartía confiadamente con parte de su entorno laboral. Este habría sido entonces uno de los últimos videos en vida de Nora Martínez y también, según la denuncia, la última vez que compartió con la amiga pariente de su socio, en vista que este hombre jamás le pagó los 40.000 soles que Nora invirtió y nunca se dio el negocio, produciendo esto un distanciamiento entre Nora y la compañera que era presunta familiar de su deudor. Yo le dije a mi hermana, mira, ve, hermana, le digo yo, ¿por qué mejor no la tienes por perdido esa plata? Olvídate ya, no, hermana, yo no puedo perder mi esfuerzo. Me dijo ella, yo con tanto esfuerzo, sacrificio, yo hice la plata para yo poder salir un poco más adelante. Pero yo le decía, no, hermana, ¿para qué tanto quieres trabajar si no tienes ni siquiera hijos a quien darle comer, ni a quien darle tomar? Yo quiero para mis sobrinos, yo quiero lo mejor para mis sobrinos. ¿Y en algún momento este hombre llega a amenazar a su hermana? Ahora eso sí, nunca he sabido eso, pero sí sé, como dice él, se negaba a pagarlo. Hay un detalle en esta historia que hasta ahora había pasado desapercibido. El testigo protegido indica que la amiga de Nora, pariente de su deudor, llegó a tener la suficiente confianza con ella como para frecuentar su casa en eventos sociales antes de ese distanciamiento. Lo cierto es que la deuda de 40.000 soles que su socio tenía con Nora coincide con que comienzan a suscitarse eventos de riesgo en la vida de la prestamista y su esposo Freddy. Según lo que ustedes me han comentado otras cámaras, esto coincide con un robo que sufre su hermana dentro de su propia casa. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Bueno, el primer robo era donde que le violentan a la puerta en la parte de el motocarro. El motocarro, la casa era de madera todavía, que las tablas eran metidas. Se metía. A eso le habían violentado. Mi cuñado escuchaba el ruido y no se quiso levantarse. Y mi hermana le decía, el perro será, ponte bien, alguien está haciendo bulla. Y mi cuñado no, y mi cuñado ya viendo que hacen más ruido, mi cuñado sale y le ve a un hombre, un pie adentro y otro afuera. Ya estaba prácticamente la mitad del cuerpo estaba adentro.
Y mi cuñado grita, oye, ¿qué haces? Le dice mi cuñado y el hombre se retrocede atrás, se embarcan en la moto, se tiran a la fuga. Este apenas sería el comienzo de una presunta venganza, pues parecía que quien intentaba robar al matrimonio Torres Martínez lo seguía a cada paso y se encargaría de demostrarles que tenía total control sobre su vida. Llegó de trabajar y como toda persona, ella viene, le botó a la cartera en el sofá. Le botó la cartera en el sofá y entró a su cuarto. Y cuando salió de ahí ya no hubo la cartera. Entonces le preguntó, no, mi cartera, y no hubo la cartera. Pero eso es extraño, lo que usted me dice, porque para que ella la roben dentro de su casa, la persona o tenía las llaves o era una persona quizás conocida, porque no se concibe que una persona sea víctima de robo dentro de su propia casa, ¿no? Dentro de la misma casa. Entonces ya alguien que tenía las llaves de la casa estaba cometiendo el robo, no estamos hablando de una persona ajena. La puerta estaba abierta y ella dejó, así la puerta no era lejos de así era la puerta, tenía 2 puertas y la cartera era así. ¿Qué había exactamente dentro de la cartera que le roban a su hermana meses antes de esta tragedia? Dentro de la cartera hubo todos sus documentos, todas sus tarjetas, que tenía ella, sus tarjetas, tenía el celular, tenía la llave, tenía plata. Ante ese robo, se activan las alarmas de su hermana y se da cuenta ella de que efectivamente está en peligro. No, me decía simplemente, hermana, no sé qué pasó, me robaron mi cartera, no tengo celular, pero yo voy a ocupar mi celular, hermana. Ha mandado nomás a bloquear las tarjetas. Con el robo de la cartera de Nora, donde estaban las llaves de la casa, se haría la advertencia final, pues ocurría una semana antes de la tragedia, llegando así el fatídico martes 28 de julio, cuando el matrimonio Torres Martínez fue a cenar y luego regresaron a su casa, pasadas las 10 de la noche. El día de los hechos, ¿qué es lo que se presume que estuvieron haciendo ellos antes de lo ocurrido? Otros vecinos dicen que ellos estaban hasta las 11 viendo televisión. Porque ellos cuando duermen en oscuro, totalmente en oscuro, más con sus 2 perros. Para mí ellos ya estaban descansando, porque me imagino mi hermana no va a abrir a una persona así tarde de la noche, porque ella era una persona que ella tenía una ventanita chica. Las primeras pesquisas al lugar de los hechos y a los cuerpos revelan que él o los asesinos esperarían la hora prudente para entrar, aprovechando que los esposos dormían, a fin de evitar que pudieran percatarse o defenderse. Yo digo, les han agarrado dormidos. Porque ya dormidos prácticamente no podían hacer nada, porque me imagino entrando ellos, yo quizás si mi hermana viendo televisión se hubiera gritado. Como dice el joven que estaba andando con ellos, no, el médico legista les dice que posiblemente a mi cuñado le agarren primero. A él le agarren primero para que no pueda luchar por ella. A él le cortaron la tórax. Mi hermana al ver eso se despertó todo dormida y oscuro. Ella sale, en vez de salir hacia la puerta de afuera, corrió hacia la cocina, me imagino ella, con la desesperación, ahí donde le balean en la pierna. Pero hasta el momento los perros no ladraban. Y mi hermana, quizás digo yo, con esa pierna herida, agarró la pierna, corrió hacia su cocina, quizás para defenderse, porque ella era una mujer fuerte y ella no se quedaba así nomás. Y yo digo, desde ahí lo trajeron, quizás porque ella está el rastro de sangre en la pared donde ella se apoyaba. Pidiendo auxilio, dice que pedía 3 veces auxilio, auxilio, auxilio. Se escuchaba como si estuviera lejos y luego le cortaron en forma de cruz acá en la garganta, en la tórax, asegurándose su muerte, pues. Y después ya pues yo digo, no, le amontonaron a mi cuñado ahí, no sé, mi hermana estaba, como dice, desnuda, y mi cuñado estaba con boxer y su bibirí, pero les amontonaron a los 2 ahí. Como ellos tienen un motocarro al costado de su cuarto, quizá lo vaciaron el tanque de la gasolina para que les saquen. El televisor también encima de ellos, para que quizás se explote, se reviente y se queme total. Esto ha sido descrito por la familia a fin de dar pistas sobre quién pudiera estar detrás del crimen, pues hace un par de años vecinos de la zona relataron que de la misma manera fue asesinado junto a su familia un sindicalista, no sin antes dejarle la famosa marca de la cruz en el cuello. Hay más detalles de los cuerpos que son irreproducibles, pero hasta ese momento no había nada que pudiera llamar la atención de los vecinos a fin de socorrer a las víctimas antes de que fuera demasiado tarde. Según la versión policial, la cerradura de la casa donde ocurren los hechos, donde vivía su hermana con su esposo, no fue violentada. Entonces la primera presunción es que posiblemente conocían a la persona que los asesinó, bien sea porque le abrieron o porque la persona tenía las llaves.
Nosotros creemos que es una persona conocida quien le robó la cartera, porque ahí estaba la llave de mi hermana, de todas sus cosas. Seguramente, como digo, la persona ya lo tenía la llave. La policía también se basa en un segundo elemento para pensar que la persona que comete el crimen era conocida, y es que los perros que tenían su hermana y su cuñado no ladraron ese día. Y tienen también 2 perros ahí. Y los perros no ladraban. Posiblemente conocieron a las personas que entraron porque no les ladró. Pero los vecinos no se alarmaron hasta que comenzó a salir humo de la casa de los esposos pasada las 2 de la mañana, y al ver que no respondían sus teléfonos, rompieron la puerta, ameritando esto un despliegue policial, encontrándose con la fatal escena. La causa de muerte de ambos esposos, según los médicos, había sido por arma blanca, y esto conmovía profundamente a sus parientes desde Lima. A menos de una semana del crimen de los esposos Martínez Torres, en la zona está prohibido preguntar por ellos. Es un tema del que no se habla públicamente y que ya comienza a enviar mensajes indirectos en su entorno, quienes en el último momento decidieron no participar en este reportaje, comentándonos lo siguiente. No puedo brindar ahorita ninguna entrevista, tengo mucho miedo. Hace unas horas acaban de asesinar a uno de mis vecinos. Que la mano de la justicia deje de lado el miedo e investigue hasta lo último este caso, ante que más muertes sigan enlutando esta zona. Las investigaciones no pueden quedar descolgadas, porque ¿qué pasa cuando un operador de justicia pone la valla muy baja con sus decisiones? Se genera una sensación de impunidad que da rabia, que es como meter el dedo en la llaga, y eso es lo que le está pasando a la familia de Juan Pablo Sosa Cruz, que no puede con el dolor y con la rabia de saber que el policía que manejando borracho lo embiste y lo mata, ha quedado en libertad. No puede con la rabia, además, de saber que este policía, y está grabado y lo va a escuchar esta noche, intentó sobornar a sus colegas que lo intervinieron para no figurar él como el chofer que mató a Juan Pablo. Es tremendo lo que ocurrió el 12 de julio en la carretera de la Panamericana Norte, en Zarumilla, en Tumbes. Juan Pablo iba en su motocicleta, es embestido por este suboficial de la policía. Y cuando llegan sus colegas a intervenirlo, él dice, por favor, ¿no? Lo van a escuchar. Ya pues, compadre, yo un montón de veces he hecho esto, de poner a otra persona como la que estaba manejando, no me pongas a mí. Y mientras esta negociación o intento de negociación ocurría, Juan Pablo, que se iba a trabajar, estaba tirado en la pista agonizando. Tremendo, tremendo. Además, el dosaje etílico confirma que este policía iba manejando ebrio, 0.97 gramos de alcohol por litro de sangre. Borracho. Entonces, a ver, tenemos policía ebrio que mata, ¿no? Maneja borracho, mata, intenta sobornar a sus colegas para no figurar, y encima, policía. El Ministerio Público dice, este sujeto tiene que irse 9 meses con prisión preventiva. La juez dijo no, comparecencia restringida y queda en libertad. Ahora, hay que entender que la prisión preventiva es una herramienta, un mecanismo para evitar que la persona que está siendo investigada no evada la acción de la justicia. No es un adelanto de condena, no es un adelanto de castigo. Pero hay que ver, ¿dónde está ahora este suboficial? ¿Está para atender el juicio? Que se lo cuente Lorena Ormeño en el siguiente reportaje. La luz intermitente de un patrullero permitió captar el último 12 de julio en Tumbes la entraña misma de la corrupción en la policía. Oye, hermano, trata de poner otro chofer, hermano, no me pongas a mí, no me cagas ahí. Este hombre de brazos cruzados y actitud desafiante es el suboficial de tercera, José Antonio Guerrero Tábara. Y en ese momento, en plena carretera, intentaba manipular con un colega un informe policial para aparecer como simple testigo en un accidente de tránsito, cuando en realidad él mismo y en estado de ebriedad habría embestido al hombre que agonizaba a unos metros. Está caliente, hermano, está caliente. Mira, entre tú y yo sabemos que tú eres el chofer. Yo soy un chofer. Claro, eso que yo agarraba. No. Mira, hermano, yo agarraba accidente de tránsito, yo agarraba con muertos en mi sitio. Ya. Y ahí en mi sitio yo he arreglado. Pero no se busca chofer, pues, hermano. Esta noche, en día D,
Este señor, señorita, del casco del joven. Aquí está, mire. Imagínense que estaba ahí, imagínense la altura que él ha venido borracho y se lo ha levantado con todo para que hasta acá caiga. El rostro de la corrupción en la policía y acaso sus tentáculos en el poder judicial. Estaba demasiado borracho, drogado, y lo dejan libre. Y encima, el muy sinvergüenza, hay un video donde él quiere dar coima para que el chico tirado en el suelo para él irse. El chico tenía 0,97 de alcohol. ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí está. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Juan Pablo Sosa Ruiz! Juan Pablo Sosa Ruiz tenía 28 años cuando murió, la misma edad del hombre que acabó con su vida. Sin embargo, esa es la única coincidencia entre ambos, pues el vigilante falleció yendo a trabajar para mantener a su familia, mientras su victimario, el policía en actividad, José Antonio Guerrero Tábara, salía ebrio de una reunión en plena pandemia. Juan Pablo Sosa murió en el acto. José Antonio Guerrero solo sufrió un rasguño en una rodilla y fue puesto en libertad. No tenía ningún vicio, mi hijo. Él era un joven lleno de vida. Y este hombre le arrebata la vida a mi hijo. De 28 años, mi hijo le arrebató la vida a este hombre. No, pues yo lo que pido es justicia para ese hombre. Justicia, cómo le da libertad a esa jueza a un hombre así. Todavía estaba, el borracho todavía estaba drogado. Y así le da la jueza, le da libertad, le da la calle prácticamente a este hombre. Y mis nietos, ¿cómo quedan? Mis nietos son 2 nietos, 2 hijos que dejan. Ocurrió el último 12 de julio, a la altura de Quebrada Grande, en la carretera Zarumilla, en Tumbes, luego que Juan Pablo se despidiera de su esposa Yexi y sus hijos para ir en su moto a trabajar. Él salió de que eso de las 6:30 a su labor, a su trabajo, porque él es vigilante y justamente en el trayecto de Quebrada Grande, ahí fue el accidente. Mi esposo iba conduciendo y el policía iba atrás de la moto de mi esposo. Entonces lo chocó por atrás de mi esposo y lo llevó arrastrando como 150 metros. El vigilante salió disparado mientras, tras varias vueltas de campana, el vehículo blanco del policía José Antonio Guerrero Tábara quedó volteado a un lado de la vía. ¿Qué velocidad habrá venido para que él dé vueltas en campanas y vaya a dar allá? Fue tan aparatoso que un efectivo policial que pasaba por allí se percató y fue el primero en llegar a prestar ayuda. Sin embargo, al notar el aliento alcohólico del conductor, comenzó a grabar. Jefe, no, chisquineón. Está caliente, hermano, está caliente. En el video se advierte el barullo del momento, pero también la que sería la confesión del suboficial Guerrero. Explícame. Escúchame. Yo cuando he pasado, había un cuerpo al costado de la carretera. Claro. Había un cuerpo al costado de la carretera. Sí, pero yo también lo he visto, me metí. La gente corría, huevón, la gente corría. ¿Ya? Yo he chocado con árbol, huevón, allá más adelante. Esta sería la voz de Guerrero Tábara admitiendo que era él quien manejaba, aunque aseguraba que la víctima ya estaba tirada al lado de la carretera. Pero, ¿Juan Pablo había sido arrollado y abandonado minutos antes? No. Según la inspección técnico-policial, el vehículo blanco embistió a la moto. Es más, identificó como factor determinante la actitud imprudente y negligente del policía por manejar con 0,97 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, en estado de ebriedad. Peor aún, sin brevete. Sin embargo, en ese momento, y con Juan Pablo agonizando a unos metros, Guerrero Tábara habría iniciado un plan para salir impune. Estos son videos registrados por el primer agente en la escena. El suboficial Aaron Urbina volvió a grabar cuando, con la llegada de otros policías, Guerrero habría intentado cambiar los hechos. Oye, hermano, trata de poner otro chofer, hermano, no me pongas a mí, no me cagas ahí. Si no quieres que te pongan como chofer, ponte como testigo, pero... Mira, entre tú y yo sabemos que tú eres el chofer. Yo soy el chofer, mira, yo soy el chofer. Pues eso te digo, yo puedo poner otro huevón, pero yo puedo, como te digo, oye, el momento de que se ha chocado, el hombre estaba en el suelo.
Por eso te digo, pero tú ahí tú le hablas, pero no se escucha, su madre no quiere. Guerrero admitió que él manejaba, quejándose con sus otros colegas de que el suboficial Urbina no quería colaborar, algo que aparentemente conocía muy bien, pues por años trabajó en el servicio de carreteras de Tumbes y Trujillo. Oh, hermano, yo agarraba accidente de tránsito, yo agarraba con muertos en mi sitio. Y ahí en mi sitio yo arreglado. Mira, a ti te pueden poner como testigo que está copiloto. Pues lánzate el nombre, ¿quién está conduciendo, pe huevón? Puta, te niegas todo, te van a hacer tu saja y todo eso, huevón. ¿Qué hermano? Que la chamba de la policía, ¿sí o no? Puta, que me vas a chambear, me deja la chamba a mí. Ni siquiera buscar el puta madre, que estamos así. Yo no he estado manejando. Por eso te digo, pero tú estás copiloto. Tú dices que está copiloto. La mierda, saliendo a buscar heridos, nada más. Pero tú quedas como testigo, ¿no? Como testigo, pues, como testigo, pero el hombre no quiere ayudar, pues. Yo le puedo dar, pero no quiere. Insistían en el cambiazo, hasta que Guerrero notó que era grabado. Hermano, si vas a grabarme, por favor, retírate 3 kilómetros más allá, hermano. Ubíquese, señor, ubíquese. Señor, no, hermano, soy oficial. Ya, ubíquese. ¿Ya? Si tú me vas a grabar, dime, oficial, lo voy a grabar y yo te hablo todo lo que tú quieres. Exigía respeto como agente policial, desafiante y ordenando. ¿Vos subir al patrullero? No, el mío. No, el patrullero que te voy a yo voy a subir. No, el mío. Yo sé por qué vos subís al patrullero allá. Se fue, acaso pensando en terminar su arreglo en el patrullero. No contaba con que, a diferencia de los otros agentes, el suboficial Urbina no solo no aceptaría la coima, sino que entregaría las imágenes al Ministerio Público, dejando constancia de que el propio agente le refirió que era el conductor del vehículo mayor y que se había despistado. Guerrero, por su parte, siguió con su historia, sindicando a su propio hermano, Edgar Guerrero, como el chofer. Dice que el hermano, pero el hermano no conducía, que conducía era él. El policía iba conduciendo. La fiscalía pidió prisión preventiva para el policía, pero increíblemente algo pasó al llegar al Poder Judicial, donde lo dejaron libre. Que la señora jueza Neisy Zúñiga Ruiz, sabiendo y teniendo toda la prueba del policía José Antonio Guerrero Tábara, teniendo todo el dosaje etílico que era el 0.97%, lo deja en libertad. Pese a las pruebas, la jueza Neisy Zúñiga dijo tener dudas y ordenó comparecencia, y mientras Juan Pablo era enterrado, Guerrero abandonó la ciudad. Él ha cometido delito de homicidio en la modalidad de conducción en estado de ebriedad, hay una omisión de socorro, hay una exposición al peligro, hay un delito contra la seguridad pública, ha conducido sin brevete, él estaba en el segundo nivel de ebriedad. Si lo coge por detrás, son más de 15 años de pena privativa de la libertad. Porque no estamos hablando de un delito simple, estamos hablando de un delito agravado y en la cual el fiscal se le pasaron pues por alto los demás delitos y solamente se enfocó en el delito de homicidio culposo. ¿Pero puede llamarse culposo cuando una persona maneja en estado de ebriedad? Claro que no, es un homicidio en estado de ebriedad, en conducción de estado de ebriedad, y se le agrava porque es policía, y el policía tiene el deber de socorro, de auxilio. No, y si estamos en la emergencia sanitaria, ¿cómo va a beber un policía? Llamamos a José Antonio Guerrero, pero su número está desactivado, así insistimos con su abogado. No es que intentado suplantar, su hermana venía manejando. Y en las transcripciones queda bien claro de que él está pidiendo que le ayuden a suplantar. Las grabaciones, en primer lugar, son poco visibles, no se puede escuchar muy bien. Esas grabaciones van a ser materia de impugnación en la vía judicial. O sea que él insiste que manejaba el hermano. Sí. Y el hermano está dispuesto a irse a la cárcel por esto. En primer lugar, no hay cárcel, la pena es homicidio culposo. Pero si está en estado de ebriedad, si se va... No menor de 4 ni mayor de 8. Entonces, bajo un criterio de oportunidad, una terminación anticipada, la pena no va a superar los 4 años. O sea, es decir, que su hermano no se va a la cárcel. Suplantación, cambiazo, la estrategia de la impunidad. Pero, ¿qué dice la Policía Nacional? El 14 de julio está con suspensión temporal del servicio. Él sí pasa lista todos los días en Trujillo, en la región, en la oficina de administración. Pasa lista todos los días, no puede usar arma, no puede usar uniforme, no tiene derecho a rancho.
se le descuenta el 50% de su remuneración consolidada. Si se le encontrara responsable, ¿qué ocurriría con él? Pasa la situación de retiro. Nosotros como oficina de disciplina hemos hecho la visualización, pero más que visualización ha sido de audio y en la que sí se reconoce el mismo administrado que él es el que habla ahí en esas grabaciones. El suboficial Guerrero Tábara reconoce que es su voz. Claro, como integrante de la institución queremos que esta sea cada vez más grande y para eso tenemos que separar a lo bueno de los malos. Ante su comando, Guerrero reconoció su voz en los videos y es investigado junto a los otros 2 agentes con los que organizaba el cambiazo. En 10 días podría estar expulsado de la policía. Aún así, gracias al Poder Judicial, está libre, aunque además tiene otra denuncia por delitos contra la libertad sexual y actos contra el pudor. Ay, no, la justicia es, pero bien corrupta. No, tiene que, imagínense, los pobres no tiene, y los que tienen plata sí, tienen justicia, y el pobre no, el pobre se queda ahí, no nada. Esta semana, por primera vez, Jexy y su familia volvieron al lugar donde Juan Pablo murió para prometerle que seguirán buscando justicia. Y lo peor del caso, que la jueza Neisy Zúñiga Ruiz es una sarumillense, es una vecina de nosotros, es conocida, es de acá. Esa es la indignación que más nos da. Ahora, ¿qué puede esperar? El chico por ella le da libertad, el chico se ha ido. Mira, entre tú y yo sabemos que tú eres el chofer. Yo soy el chofer, mira, yo soy el chofer. Si la confesión del imputado no es suficiente, ¿qué se necesita para obtener justicia en nuestro país? No entendemos cuáles han sido los criterios de la juez Neisy Zúñiga Ruiz para disponer la libertad de este personaje, José Antonio Guerrero Tábara, policía además, que avergüenza a la institución, que avergüenza a sus superiores, que avergüenza al país, porque viste el uniforme y lo hemos escuchado. Que su abogado diga que el video no está claro, que lo van a impugnar, esa es la opinión de su abogado. El video está clarísimo, lo ha exhibido esta noche Lorena Ormeño. 1, admitiendo que él manejaba. 2, pretendiendo sobornar, pretendiendo cambiar el parte de los hechos en el lugar de los hechos cuando tenía a su víctima agonizando en la pista. Tremendo, porque para dictar prisión preventiva tienen que concurrir, y esto lo hemos aprendido en el oficio de escuchar y entrevistar a abogados permanentemente sobre este tema, que la pena supere los 4 años de prisión. Sí la supera, aunque el abogado diga lo contrario, porque quien maneja en estado de ebriedad, atropella y mata, ya no puedes decir que, uy, no fue mi intención. Desde el momento en que te subes a un vehículo borracho, sabes que puedes ocasionar algo así de trágico. Entonces, no me vengan con que es homicidio doloso. Culposo, perdón. Número 2, ¿hay pruebas suficientes de que este sujeto cometió el delito que se le está imputando? Las hay. Las ha exhibido Lorena Ormeño. Y número 3, el peligro procesal. El sujeto ya no está. Entonces, ¿cómo esta familia no va a sentir rabia por encima del dolor de haber perdido a su familiar de esta manera? La rabia, la impotencia de sentir que el que tiene la billetera para coimear, se sale con la suya. A ver si revisan el caso y a ver si revisan la actuación de esta juez Neisy Zúñiga Ruiz. Y lo que no puede perderse es el reportaje que ha hecho Fernando Díaz, porque lo que de verdad esta semana ha admitido la ministra de Salud es estremecedor. Pilar Macetti terminó admitiendo que el número de víctimas mortales por COVID en el Perú llegan a 43.000. O sea, enormemente lejos de la cifra de 13.000 y pico que se manejaba al momento en que Pilar Macetti hizo estas declaraciones. Entonces, por supuesto, esto nos pone los pelos de punta. Porque si el gobierno manejaba la cifra de 13.000 cuando son 43.000, ¿cómo será la cifra real de número de contagios? Porque ese es un dato que se tiene que conocer, que tenemos que saber. Más aún, las dudas nos sobrecogen. ¿Por qué? Porque el gobierno desde el inicio de la pandemia decidió contabilizar todos en un mismo saco, las personas que salen positivas a través de la prueba molecular, que es más precisa, y las que salen positivas en las pruebas rápidas. ¿Y por qué? Porque las pruebas rápidas no son tan sensibles, y así como dan falsos positivos, dan falsos negativos. Imagínese usted, ¡ay, soy negativo! Normal, me voy a visitar a mi mamá, abrazo a mis hijos, porque no pasa nada, porque soy negativo.
¿Estamos seguros de eso? Bueno, se ha publicado una lista de 15 marcas de pruebas rápidas que no están, principalmente de fabricación china, que no están aprobadas ni por la FDA ni por el gobierno de China y que han estado ingresando a nuestro país. Y su uso indiscriminado y masivo ya escapó al control de las autoridades sanitarias en el Perú. Entonces, lo que ha hecho Fernando Díaz esta noche es precisamente poner a prueba las pruebas. Ha elegido 3 marcas en particular y las ha puesto a prueba con personas que han superado el coronavirus. Paul Gastello, 13 días en UCI con coma inducido. La peor forma de la enfermedad la vivió Paul Gastello. Nuestro capitán de América, Héctor Chumpitaz, y su esposa, ambos en el grupo de riesgo dieron positivo para coronavirus. Y nuestro colega, Eloy Jauregui, que no llegó a UCI, pero tuvo una forma grave de coronavirus. Y hasta el día de hoy viene sufriendo los estragos de esta enfermedad que de verdad es devastadora. Entonces la pregunta es, ¿pueden estas pruebas confirmar en las personas que han superado el virus, registrar que su cuerpo ha desarrollado antígenos, ha desarrollado defensas para el coronavirus? ¿Pueden estas pruebas? Y yo quiero que esta noche participen en Día D, en la encuesta que está en nuestra cuenta de Twitter, porque hoy es día de evitar contagios. Entra y vota, pero primero mira este reportaje imperdible de Fernando Díaz. En una gota de sangre está la respuesta de quiénes somos por dentro. Esta es una marca de China y esta es una marca coreana, ¿no? Pero esta, como les comentaba, más que el tema de fiabilidad, es de que cuenta con una aprobación de la FDA y esta no la cuenta. A mí eso me parece terrible, sobre todo si alguien antes de haber empezado o iniciado el proceso no se llega a dar cuenta que de verdad lo tiene, o que una prueba, que supuestamente es clínica, te engaña y te dice que tú eres negativo cuando en realidad eres positivo. A mí me parece una bomba de tiempo. Cada uno de nosotros tiene entre 5 y 6 litros de este plasma rico en glóbulos blancos, rojos y plaquetas que viajan por el cuerpo humano recorriéndolo de arriba a abajo. Por lo tanto, el torrente sanguíneo no solo es un órgano vivo que se renueva constantemente, sino que es capaz de resolver desde un crimen hasta salvarle la vida a alguien. Pero también almacena en un solo pinchazo la data de decenas de enfermedades, desde la anemia, la diabetes, el cáncer, también el SIDA y últimamente el coronavirus. Lo que vamos a hacer el día de hoy son unas pruebas rápidas, que lo que evalúan no es el virus, sino lo que evalúan es cómo su organismo respondió contra el virus. Lo que se llama anticuerpos, es decir, los anticuerpos que su organismo generó para combatir al virus y derrotar al virus. A él lo llamaban el granítico, el capitán de América. El inacabable Héctor Chumpitaz se enfrentó a sus 77 años a un rival que lo sacó del área chica para internarlo en una clínica por más de 10 días. Yo más que nada sentí un poquito de calentura, pero no fue tan fuerte. Y después mi señora me mira y me dice ¿qué tienes? Y me estaba brillando los ojos, un poquito brilloso. Y más que nada por eso yo fui a la clínica. Y ya se quedó internado. Y quedé internado. El querido Chumpi nunca pasó por una prueba rápida, pero tuvo COVID. El periodista Eloy Jauregui, en cambio, pensó que esa gota púrpura extraída del dedo índice le daría la respuesta. ¿Te hicieron una prueba rápida, Eloy, alguna vez? Claro, al principio, el primer día. Y salió negativo. ¿Fuiste un falso negativo? Un falso negativo. Eloy terminó con oxígeno y aislado por completo, mientras que el actor Paul Gastello fue rescatado prácticamente de la muerte. Bueno, en el hospital he estado en total como 22 días, pero he estado en UCI, o sea, lo que me cuentan es que entubado he estado 10 días, y con todo este proceso en que prácticamente te inducen al coma, ¿no? Estas 3 personas tuvieron COVID-19 y su diagnóstico fue conocido públicamente. Hoy están de alta, pero presentaron una carga viral tan potente que decidimos someterlos a un experimento. Este tipo de prueba, la que muestro acá a la derecha, tiene una aprobación de la FDA, se encuentra autorizada en la FDA, y esta marca de acá no se encuentra autorizada por la FDA. Si don Héctor Chumpitaz, Eloy Jauregui y Paul Gastello tuvieron COVID, lo lógico es que esta prueba rápida hecha en Corea del Sur y donada incluso al MINSA, según la web del gobierno, registrara por lo menos el anticuerpo, las defensas que el paciente generó ante el ataque del virus. Pero no fue así.
lo que se llama un falso negativo, porque no está marcándome el resultado, a pesar de que él ha tenido la historia clínica, se ha sabido toda su clínica, ha estado internado en cuidados intensivos, pero aún así el resultado no ha salido positivo. Claro, esta prueba debió haber por lo menos detectado los anticuerpos. Lo debió haber detectado la IgG, que es lo que en el caso de Paul se encuentra presente en su organismo, y no lo ha dado. Hemos aprobado hacer una compra muy ambiciosa de pruebas. Miren, teníamos 10.000 pruebas y hemos gastado 3.800. Hoy hemos autorizado a la ministra de Economía y Finanzas para que haga la adquisición de 1.600.000 pruebas. Y en esa calidad de las pruebas hay pues marca chancho, marca tal, como en todo el mundo, que te venden cualquier cosa. Los españoles regresaron a una fábrica china 200.000 reactivos. Fue el 19 de marzo del 2020 cuando el gobierno inició la compra de las pruebas rápidas y decidió utilizar este método para hacer un barrido a una población que recién comenzaba a contagiarse. Me parece que fue un desacierto, ¿no? Y si comparamos, por ejemplo, con las decisiones que se tomó en países vecinos, casi todos, o todos hasta donde tengo entendido, apostaron por las pruebas moleculares como prioridad. A 4 meses del primer caso de COVID-19 reportado, hoy tenemos más de 400.000 contagios, llegando a registrar en solo un día 5.000 positivos. Cifras del gobierno dicen que el 25% de limeños están contagiados. Hemos estado pensando cómo hallar ese 25% y lamentablemente aún no hemos logrado deducir cuál ha sido la lógica que han empleado para llegar a ese número, ¿no? Y nos encantaría saberla. De hecho, siempre decimos, ¿no? Ese tipo de cosas hay que compartirlas ahí en Aprende en Casa. La confiabilidad de la prueba rápida siempre estuvo bajo la lupa. Las pruebas rápidas son nuevas tecnologías que han salido. Se utiliza para detectar rápidamente y tiene mucho margen de error. Todas las pruebas que comenzaron a fabricarse antes de febrero, o mejor dicho, de marzo 2020, son al 30%. Dicho esto, hay un 70% de margen de error. El mundo entero libra desde hace 7 meses una batalla tenaz contra un enemigo invisible, mortal y cuya detección solo era posible siguiendo 2 caminos. Una prueba molecular que implicaba un hisopado, tecnología y una gran inversión de los gobiernos, y una prueba serológica, o también llamada rápida, porque bastaba una sola gota de sangre para saber si el paciente había desarrollado los anticuerpos a la enfermedad. La prueba rápida no hacía honor a su nombre, pues no detectaba el contagio desde el día 1, sino una semana después como mínimo. Las pruebas no son perfectas. Esta es una enfermedad nueva. No existe en el mundo ninguna enfermedad, ninguna infección que tú en el segundo mes tienes el genoma del virus, tienes una prueba que detecta el virus y tienes una prueba que detecta los anticuerpos. El bajo costo de la prueba rápida desató una gran demanda mundial. Los fabricantes chinos, principales exportadores de estos kits, se quedaron sin stock. Sin embargo, con el tiempo, no eran los gobiernos los únicos compradores. Empresas particulares comenzaron a importar desde el gigante asiático ingentes lotes de pruebas que no tenían el respaldo ni del propio gobierno chino. Ha habido una demanda enorme, hay gente que tiene mucho dinero acá y ha ido a comprar a cualquiera. Los protocolos chinos son bastante estrictos cuando tú importas un producto de tipo médico. En las últimas semanas se ha difundido una lista de casi 20 marcas de pruebas made in China que han sido rechazadas por la FDA de los Estados Unidos, pero que alegremente circulan en el Perú. Sabiendo pues que además las pruebas serológicas tienen ese margen de error, tienen esa poca predictibilidad epidemiológica y que además ha habido muchas situaciones inciertas en cuanto a las compras, ¿no? Como se ha comentado que hay diferentes proveedores, diferentes empresas, algunas aprobadas, otras no aprobadas, que te dan diferentes respuestas, pues da insumos suficientes como para desconfiar. Estas pruebas defectuosas por su baja sensibilidad estarían proporcionando a las empresas e instituciones que las compraron un subregistro de falsos positivos y falsos negativos. ¿Y no te has recuperado del todo? No, porque cada día descubro un dolor nuevo, una dolencia nueva. Me duele todo
Todo mi cuerpo me ha dolido en diferentes etapas. Desde la próstata, el hígado, la digestión, la oreja, el cuello, las articulaciones, los dedos, los calambres, el insomnio. O sea, todo lo que le puedes tú ofrecer, una oferta, un combo tengo yo de todos los males. Una crónica en carne viva es lo que ha experimentado Eloy Jáuregui. El periodista, pese a estar de alta, aún sufre los estragos de este virus que no fue detectado por una prueba de sangre. Él tuvo que pasar por una molecular para saberse positivo. Hay como una suerte de secuela tan fuerte como la que estás enfermo. Entonces yo sigo acá encerrado en mi casa. En compañía de una tecnóloga médica y con todas las medidas sanitarias, el periodista será sometido a 2 pruebas. Una aprobada por la Administración de Medicamentos norteamericana y otra que no cumple los estándares, pero que entró como si nada al Perú. Mientras esperamos los resultados, vamos ahora al encuentro de una gloria del fútbol peruano. Afectado por un encierro que supera todas las concentraciones vividas en la selección, el querido Chumpi nos recibe en su hogar. Es como si estuviera concentrado con la selección. Tanto tiempo concentrado. Desde que comenzó la pandemia, Chumpi nunca salió de casa. La primera vez que lo hizo fue para ir a la clínica con su esposa María Esther, quien atravesaba una severa neumonía. No me explico cómo fue, nosotros nos cuidamos mucho, mis nietas hacían un protocolo increíble, como me ha visto ahora. Yo no salía, ni Héctor tampoco, ellos salían si es que venía alguien y no le abría la puerta tampoco, ¿no? No nos explicamos en qué momento, cómo fue. Han pasado 2 meses desde que salieron de alta y hoy Héctor Chumpitaz y su esposa pasarán por 3 pruebas. Una aprobada por la FDA norteamericana y 2 que no tienen respaldo alguno. Lo que se espera encontrar en este tipo de pruebas rápidas es el anticuerpo de tipo IgG, que quiere decir que es el anticuerpo de memoria. Es un anticuerpo que a usted le protege del coronavirus durante determinado tiempo para evitar que vuelva a contraer la enfermedad y se vuelva a poner con todos los síntomas que trae el coronavirus. La prueba rápida por lo general arroja 3 valores. Uno marcado con la letra C, que indica que la prueba fue realizada correctamente. Otro es el IgM, la respuesta primaria ante el virus. Y finalmente, la inmunoglobulina G, IgG, es nuestra memoria, el anticuerpo que se ha formado tras enfrentar un virus o bacteria. Desde que comenzó la pandemia, yo me he sometido a 3 pruebas rápidas. Esta vez me voy a someter justamente a este descarte y vamos a utilizar una prueba hecha en Sur Corea que ha tenido reportes de varias deficiencias, y esta prueba fabricada en China para detectar si pues sigo teniendo un resultado negativo. Mi exposición ha sido básicamente laboral. He salido por mi trabajo periodístico, he ido a mercados, he entrevistado a mucha gente, he tomado muchas precauciones sí, dentro de mi casa, tanto al salir como al llegar, y en todo este tiempo nunca he tenido ningún síntoma. ¿Puedo ser acaso un asintomático? Los resultados confirman lo que ya sabía. No tengo COVID. Nunca lo he tenido, gracias a Dios. Por eso, todas las pruebas a las que me sometí arrojaron negativo. Pero veamos qué pasa con Paul Gastelo, que fue encontrado desmayado, con el rostro morado y llevado de emergencia, pues el coronavirus había generado un severo daño pulmonar. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar 2 tipos de pruebas distintas para al azar saber qué resultado arroja. Así es, ¿no? Y como decíamos, lo que esperamos es de que aquí se arroje resultados de tipo IgG en el caso de Paul. Considerando que Paul Gastelo estuvo 22 días grave en una cama UCI, todas las pruebas rápidas deberían marcar sí o sí el IgG, el anticuerpo desarrollado por el paciente. Lo mismo debería ocurrir con Eloy, con Chumpitaz y su esposa, que estuvieron internados en una clínica. Pero mucha atención al resultado, porque no todas las pruebas rápidas tienen la misma sensibilidad. Si tuviera la IgM, diríamos que todavía está en una infección activa. No tengo. No, en este caso, ya como usted ha pasado meses desde la infección, debería tener la IgG, que es la que se puede ver. La prueba A no detectó absolutamente nada, como si Eloy fuera un paciente sano que jamás dio positivo a COVID-19. La prueba B, en cambio, sí registró el anticuerpo IgG.
tenemos los resultados positivos, ¿no? Aquí y aquí apreciamos resultados positivos a la prueba de COVID. Y en el caso de la muestra de la izquierda, que es una de las marcas que comentábamos que no tiene la aprobación de la FDA, no se aprecia el resultado a pesar de que ya transcurrió el tiempo y que el paciente pues ha tenido toda la sintomatología de COVID e incluso ha estado hospitalizado. Para la prueba A, Héctor Chumpitas es un falso negativo. La prueba B, en cambio, sí detectó el contagio. En el caso de Paul, como habíamos comentado, el resultado que se esperaba es un resultado IgG positivo, que como vemos en esta prueba se muestra aquí, ¿no? Se ve la banda IgG positivo, ¿no? Que es lo que indica es que efectivamente Paul tuvo la infección de COVID, ¿no? En el resultado de la derecha, a pesar que Paul ha tenido la infección de COVID, en el resultado de la IgG no se aprecia el resultado. Pasaría como si fuera un paciente negativo, cuando en realidad no es así, no es lo correcto. Este experimento simplemente ha demostrado que hay pruebas que arrojan falsos negativos, que permite que gente asintomática, confiada en el resultado erróneo, pueda seguir contagiando a otros. Lo que llega acá muchas veces no tienen esos certificados, porque tú puedes vender cualquier cosa. Ahora, si tú quieres vender algo como que salga como producto médico, tienes que hacer todo un protocolo allá. Lo preocupante aquí sigue siendo el manejo de la data. La sala situacional COVID mezcla los resultados de pruebas rápidas y moleculares para elaborar sus cifras. Se mezcló, no se desagregó, se ha debido desagregar todo el tiempo y en los informes oficiales del presidente, del Consejo de Ministros, se ha debido decir siempre, estos son los números de moleculares, estos son los números de serológicas y estos números indican qué cosa. Pilar Macetti ha llegado con la espada desenvainada para sincerar el conteo y no dorar más la píldora. No hay meseta, no hay rebrote, pero tampoco una prueba rápida perfecta. La historia finalmente juzgará si haber apostado por ellas fue la mejor decisión. La verdad es que agradecer el arrebato de sinceridad que ha tenido Pilar Macetti para admitir la cifra de víctimas mortales, que es dramática. Y aunque no ha querido admitir que estemos en un rebrote, la verdad es que la sensación es que en el Perú nunca salimos de la primera ola. Y de esa supuesta meseta irregular en la que estábamos, nunca se vio el descenso. Y lo que hemos visto en las últimas 24 horas es que se han registrado más de 7.000 nuevos contagios. Y la curva va en ascenso, lo que genera enorme preocupación, porque donde se están produciendo los contagios y lo están advirtiendo los médicos, epidemiólogos y expertos en salud pública, los contagios se están produciendo en las reuniones sociales que se están produciendo. Que yo me voy a reunir con estos amigos porque yo sé que ellos se han cuidado como yo me cuido. Que yo me hice la prueba rápida y he salido negativo, entonces puedo ir a visitar a mis papás que son del grupo de riesgo. ¿Ah? Y no sabemos, no tenemos la certeza, no tenemos esa certeza, no podemos certificar que quien creo que se cuida como yo, efectivamente no tiene la enfermedad, porque el problema son los asintomáticos, que ignorando que tienen la enfermedad pueden contagiar a alguien que es vulnerable y esa persona se puede morir, y están muriendo por decenas de miles. No hay oxígeno, no hay camas, y si hay cama UCI disponible, lo que está faltando ahora es personal especializado para atender en las unidades de cuidados intensivos. Estamos colapsados. Entonces, lo que se le puede pedir, y decía, en este arrebato de sinceridad del gobierno, es, señores del Ministerio de Salud, publiquen la lista de las marcas de pruebas rápidas que están verificadas, que efectivamente tienen la sensibilidad necesaria, ¿no? La sensibilidad necesaria para que nos digan si efectivamente tenemos o no coronavirus. O sea, que no se siga comercializando y que no se siga permitiendo la importación de marcas de dudosa procedencia y de poca sensibilidad, que además otros países rechazan. No podemos nosotros seguir recibiendo lo que los demás rechazan en medio de la desesperación, porque se entiende además que hay necesidad, porque los que van a sus centros de trabajo, porque no pueden hacer teletrabajo, los que tienen que salir, la necesidad de saber si tengo o no y monitorearme y cuarentenar si es que tengo el virus. Entonces no podemos exponernos de esta manera. No debemos. Y por favor siga votando, porque ya está en nuestra cuenta de Twitter, en la cuenta de Twitter de Día D, hashtag Día D, evitar contagios.
Y la única manera de evitar contagios es mascarilla correctamente utilizada, lavado de manos, desinfección, distancia 2 metros, distancia, ventilación natural, en espacios cerrados, en las combis, en el transporte público, en las oficinas. No baje la guardia a la hora de comer. No me siento a comer frente a frente con mi colega. No. Solo distancia social y, por favor, no a las reuniones. Cada vez gente más joven está ingresando a UCI. Si usted pensaba que solamente era el grupo de riesgo, quienes están ingresando a UCI ahora son personas de 40, 45, 30 años y también se están muriendo, porque esto es una ruleta rusa. Yo como sano, yo hago deporte. O sea, ¿por qué me tendría que yo hacer síntomas? Yo voy a ser asintomático. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Nadie sabe. Es una ruleta rusa. No sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Cuídate y cuida a los que más quieres. La responsabilidad de creer que yo no tengo el virus y voy a visitar a mis papás, voy a visitar a los que más quiero. Patricia García, exministra de Salud, me decía esto que es tan dramático. El virus se disfraza de la persona que más quieres. Ese mejor amigo, ese pariente, esa persona, con ese rostro. Tu hijo, los niños en sus mucosas tienen la mayor cantidad de carga viral si ese niño tiene el virus, pero es asintomático. El virus se puede camuflar en el rostro de la persona que más quieres. Tremendo, pero real. Cuídate, por favor. Nos vamos a la pausa con esto. Y por favor, una vez más, al Ministerio de Salud, publiquen la lista de las pruebas rápidas de marcas certificadas que le puedan dar tranquilidad a quien se someta a ellas. Por favor. Nos vamos a la pausa, es breve y vamos a regresar. A ver, en plena pandemia necesitamos eficiencia en el gasto. Personas probas que se hagan cargo del dinero para poder hacer compras, para poder tomar decisiones. Y lo que está haciendo el gobernador de Cerro de Pasco, Pedro Ubaldo, está, pero en la otra orilla. Tiene que ver el reportaje de Richard Apolo porque de verdad que saca roncha. Vamos a regresar con eso y vamos a regresar con cómo ha golpeado la pandemia a nuestros artistas, a los grupos musicales que tenían giras, contratos y que simplemente todo se fue al tacho, porque claro, todos tienen que cuarentenar, no hay escenarios abiertos y ellos viven de el concierto masivo, ¿no? De la gente que canta a coro, todos pegados en los estadios, en los teatros, sus canciones. No, eso se acabó. ¿Cuál es la alternativa para ellos? Se las vamos a contar, porque ya están trabajando en ello y todos los detalles en una nota imperdible de Percy Guzmán. Nos vamos a la pausa, pero antes quiero recordarles su nueva lista al ir al mercado. Usen mascarilla, lávense bien las manos, mantenga distancia de más de 1 metro, desinfecten sus bolsas y todos los alimentos que compre al llegar a casa. Tengan en cuenta estas recomendaciones del Ministerio de Agricultura y Riego, porque primero mi salud. Pausa, aquí en DIA regresamos. Esta noche, en Día D. Venció al COVID-19 en medio de broncas y polémicas, pero hoy el cuestionado gobernador de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar, enfrenta un abanico de denuncias por serias irregularidades en proyectos y obras en la región. Nos acercamos a conversar, que nos muestre el contrato del gobierno regional con esta empresa. Oh, sorpresa, no había contrato. Además, de regreso al escenario. Nueva normalidad de las bandas de rock peruano en tiempos de pandemia. Estamos aprendiendo a disfrutar solamente nosotros. Quédese en Día D. Lo decía antes de ir a la pausa comercial, estamos enfrentando una pandemia que está matando y que mata en el Perú por decenas de miles. Entonces esta situación requiere de nuestras autoridades probidad, eficiencia en el gasto, eficiencia en la contratación de personal que se haga cargo de las áreas sensibles respecto a esta pandemia. El área de salud, por ejemplo. Y lo que les decía, ¿no? El gobernador de Cerro de Pasco, Pedro Ubaldo, parece que eligió estar en la orilla opuesta a esta descripción. Y ya lo mostraba incluso antes de la pandemia. Unos consejeros decidieron indagar respecto a la construcción de un colegio ahí en Cerro de Pasco. Y cuando fueron a hacer las averiguaciones ya, la infraestructura del colegio, la que existía, ya había sido demolida. ¿Y qué descubrieron?
que la empresa que en teoría ganó la licitación ni siquiera se había suscrito contrato con esta empresa. Y el colegio estaba derribado. Y las consecuencias las pagan los estudiantes, por lo menos el inicio de clases. Porque tuvieron que iniciar clases en un colegio de aulas prefabricadas que se caían a pedazos. Imagínense ustedes, ya entrando al tema de la pandemia, la cosa es mucho más grave, porque decidió el señor Ubaldo contratar al doctor Edwin Rivera Ramírez como el responsable del hospital COVID de la región. Y este personaje tiene procesos abiertos, por ejemplo, por alterar certificados médicos legales en colusión con otro médico de este departamento de salud en esta región. Y tiene otro proceso abierto por cobrarle a los internos cuando trabajaba en el INPE. Estas son apenas 2 perlas de las muchas que esta noche les va a describir Richard Apolo, que de verdad, como les dije, les va a sacar roncha. Reportaje de Richard Apolo. Las imágenes corresponden a enero de este año. Este cargador frontal da inicio a la demolición de las estructuras del Colegio Nacional Agropecuario San Francisco de Asís, en Cerro de Pasco. El Consorcio San Francisco supuestamente había ganado la buena pro de la obra a finales del 2019, por más de 18 millones de soles, para la construcción de una nueva infraestructura educativa. Incluso semanas antes de aquella demolición, el propio gobernador de Pasco, Pedro Ubaldo, y representantes del consorcio habían colocado, entre comillas, la primera piedra de la obra. ¡Bravo, dale! Pero cuando el colegio ya había sido demolido casi en su totalidad por el consorcio ganador, una denuncia prendió las alarmas. El consorcio no tenía contrato firmado con el gobierno regional a cargo de Pedro Ubaldo. 60 días después, en el mes de febrero de este año, nos acercamos a conversar con el gerente general Sósimo Cárdenas Muge y el asesor legal Gino Barrios Falcón, para decirle que nos muestre la carta fianza, que nos muestre el contrato del gobierno regional con esta empresa. Oh, sorpresa, no había contrato. Cuando se da la buena pro, la ley de contrataciones del Estado estipula en su artículo 148 que 8 días hábiles se tiene que firmar el contrato. Pero hasta la fecha, mes de febrero, donde se inició la demolición, no había contrato. Esta es solo una de las 25 denuncias que recientemente la Procuraduría Anticorrupción ha interpuesto ante la Fiscalía Anticorrupción de Pasco por presuntos delitos en los que estaría inmerso no solo el gobernador Pedro Ubaldo, sino muchos de sus funcionarios, al parecer involucrados en posibles direccionamientos de obras como el del Hospital de Villarrica, por más de 114 millones de soles, sino además en el nombramiento, en este caso por parte del mismo Pedro Ubaldo, de Edwin Rivera Ramírez como responsable del Hospital COVID, un hombre al parecer con un historial de denuncias fiscales abiertas por corrupción. Es un personaje que ha sido cuestionado desde la época del ex gobernador, en entonces prófugo, ahora capturado, Cleves Meléndez Gamarra. Es el 26 de noviembre del año pasado en Villarrica, el municipio de aquel distrito en Cerro de Pasco. Había organizado una ceremonia para recibir en el lugar al gobernador Pedro Ubaldo. Está con nosotros, señoras y señores, haciendo su ingreso, el gobernador regional de Pasco, el magíster Pedro Ubaldo. La presencia de Ubaldo, aquel 26 de noviembre, era para, como parece su costumbre en las obras que anuncia, colocar la primera piedra de la construcción del hospital Román Eguavil Pando, cuya buena pro, por más de 114 millones de soles, había sido adjudicado 21 días antes al consorcio San Cristóbal. Las primeras denuncias sobre posibles irregularidades en torno a este consorcio ya se dejaban escuchar en Cerro de Pasco. Pero Ubaldo estaba, dicen, dispuesto a que sí o sí el consorcio San Cristóbal se haga cargo de la millonaria obra.
Nosotros el 18 de febrero formulamos la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción Selva Central y él ha acogido y a la fecha ya ha aperturado investigación preliminar. Este documento de la Superintendencia de Banca y Seguros del 24 de enero de este año, dirigida al director regional de asesoría jurídica del Gobierno Regional de Cerro de Pasco, da cuenta que la cooperativa de ahorro y crédito Financop no está autorizada para extender cartafianzas. Y es que el consorcio ganador de la obra del Hospital de Villarrica había presentado una carta fianza por el 10% del total de la obra, es decir, casi 11 millones de soles emitida por esta cooperativa que decía la SBS, no está ni por casualidad autorizada para hacerlo. No tiene el respaldo de la Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, es como si fuera que yo a la entidad le entrego cheques, pero no tienen fondos. Entonces, esa situación hace pues que, por ejemplo, si mañana se resolviera por cualquier casual este contrato, estas cartas fianzas no tienen fondo de garantía, no porque lo dice Marco Martínez, sino porque lo dice la SBS, no tiene respaldo. Y la cuestión preocupa más teniendo en cuenta, dicen, que el gobierno regional a cargo de Pedro Ubaldo ha desembolsado al consorcio millonarios adelantos. Más de 40 millones ha desembolsado el gobierno regional de Pasco en la modalidad de adelanto directo de materiales, en el fiel cumplimiento del 10% y en el adelanto directo. Sin embargo, hay más. A la carta fianza, no autorizada por la SBS, se unió otra denuncia, que también ha incluido la Procuraduría Anticorrupción de Pasco, en torno a la documentación falsa en cuanto a los profesionales a cargo de la ejecución de la obra, como por ejemplo, Edgar Claudio Salcedo, especialista propuesto por el Consorcio San Cristóbal y que estaría incluso inhabilitado. El señor tiene una inhabilitación por servir, a la cual pues no debería ser parte de ningún proceso de contratación como especialista, ¿no? Entonces, ahí también ya se nota claramente que el comité de selección colusoriamente habrían aprobado todos esos documentos para favorecer pues a esta empresa Consorcio San Cristóbal. Cuando el 26 de noviembre del año pasado el gobernador de Pasco, Pedro Ubaldo, colocaba la primera piedra de la obra del Hospital Villarrica, hizo referencia a que una de las empresas que forman parte del Consorcio San Cristóbal, a cargo de la obra, venía siendo objeto de ataques, decía, injustificados. Aquella empresa a la que se refería Ubaldo, según Marco Martínez, consejero regional de Pasco, no era otra que Corporación SOE, cuyos representantes serían viejos conocidos de Pedro Ubaldo cuando este fue años atrás alcalde de Oxapampa. Corporación SOE pertenece pues a la señora y a la esposa de don Edgar Sotelo, que ha sido pues también en su momento partícipe de muchas obras y ganador de buena pro, sobre todo en Oxapampa, cuando el señor gobernador era alcalde de la provincia de Oxapampa. Entonces, de ahí nace el vínculo. Existen más perlas de Pedro Ubaldo, esta vez en plena pandemia. Las imágenes dejan ver estas camionetas trasladando canasta de víveres con el logo del gobierno regional de Pasco a diversos municipios. Esto ha servido de base para que la Procuraduría Anticorrupción denuncie por malversación de fondos al gobierno regional de Pedro Ubaldo. Dice la Procuraduría que este mecanismo de supuesta ayuda habría servido en realidad para concertar con proveedores buscando apropiarse de dinero de forma ilícita. Nosotros como entes, digamos, también, ¿no?, que fiscalizamos y controlamos la actividad funcional y más que nada en busca de defender los intereses del Estado, vamos a estar atentos, digamos, a que estas denuncias tengan, digamos, un resultado positivo, con una sentencia condenatoria que busca el Ministerio Público. Este es el médico Edwin Rivera Ramírez, actualmente responsable del Hospital de COVID en Cerro de Pasco, un cargo al cual Rivera habría accedido a pesar del rosario de denuncias fiscales en su contra. Al ser un cargo de confianza, bueno, pues podemos indicar que ha sido nombrado por el actual gobernador del gobierno regional de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar.
En este penal de Cochamarca trabajó hasta hace poco el médico Rivera Ramírez, hoy responsable del hospital COVID en Cerro de Pasco. Y habría sido la propia oficina de asuntos internos del INPE quien denunció al doctor Rivera por varios delitos. Esta denuncia fue interpuesta por el delito de cohecho pasivo, cobro indebido, falsedad genérica y peculado doloso. No solamente está involucrado este médico, el cual usted me preguntó, sino también que otros funcionarios, ¿no? El responsable, por ejemplo, de recursos humanos, etcétera, ¿no? Las denuncias recogidas también semanas atrás por la Procuraduría Anticorrupción y llevadas al Ministerio Público hablan incluso de testimonios de internos del penal sobre presuntos cobros y coimas pedidos por Rivera Ramírez. Indican que este señor médico les pedía y cobraban, ¿no? Para que estos internos puedan realizarse los exámenes tanto de sangre, de orina, ¿no? Incluso para que indican estos señores internos que este médico cobraba, ¿no? Para fines de hospitalizarlos, ¿no? Y también para fines de que estos internos puedan ser trasladados a hospitales. Además del INPE, el doctor Rivera tendría en curso otro proceso fiscal, en el cual habría incluso ante toda la evidencia en su contra, confesado que años atrás, a cargo de su clínica Orión, se confabuló con el doctor Juan Alberto Saavedra, que trabajaba entonces en medicina legal del Ministerio Público, para juntos cobrar coimas a cambio de alterar resultados médicos y favorecer a denunciados. Bueno, sí acepta, lógico. Por eso incluso hubo un pedido de prisión preventiva, ¿no? Que en ese momento fue declarada infundada, ¿no? A la fecha, este proceso está ya en la etapa final de juzgamiento. Está específicamente en alegatos finales, ¿no? Un dato: la amistad y cercanía entre Pedro Ubaldo y Rivera Ramírez es de vieja data, teniendo ambos a un personaje en común, Clever Meléndez, exgobernador de Cerro de Pasco, que años atrás estuvo prófugo de la justicia, acusado de corrupción, pero que semanas atrás, en Jesús María, finalmente, la policía capturó. Este señor médico participó en el proyecto de ampliación de la cobertura de servicios de salud de la provincia de Oxapampa y en el fortalecimiento de los servicios especializados de salud en la provincia de Pasco y de Daniel Ciscarrión. La actividad principal era de adquirir 4 y 2 unidades médicas móviles respectivamente, ¿no? Que en su momento se dio y lamentablemente este proyecto quedó inconcluso. Cuando Ubaldo fue funcionario de la unidad ejecutora de la Selva Central durante el mandato de Clever Meléndez como gobernador, fue investigado por la Contraloría de la República por supuestos malos manejos. Finalmente, se dictaminó inhabilitarlo por 2 años de la gestión pública. Pero Ubaldo logró a través de una medida cautelar no solo postular, sino hasta ahora mantenerse en el cargo. Lamentablemente aquí cuestionados el Poder Judicial y el Ministerio Público en el Perú han tratado de darle una medida cautelar a un funcionario inhabilitado para ejercer un cargo o función pública. Llamamos al asesor de Pedro Ubaldo buscando que el gobernador nos conceda una entrevista. Nos dijo que lo llamáramos en unas horas, pero nunca más contestó. Así que no pudimos preguntarle al gobernador Ubaldo nada de estos temas, ni tampoco cómo su hermano Oblitas terminó elaborando parte de las 180 puertas del Hospital Oxapampa, que investiga la justicia habrían sido sobrevaluadas. Se ha mandado a hacer un total de 180 puertas a 1.260 soles cada una, pero que sin embargo al poco tiempo de haber sido entregadas, estas ya presentaban deficiencias y tenían que ser arregladas, ¿no? Y que ese costo de reparación insumía 500 soles más por cada una adicional. La denuncia también te precisa que es el hermano del presidente regional quien le habría adjudicado un total de 60 puertas para que las elaboren, de hecho que también la ley de contratación del Estado no lo permite. Pedro Ubaldo lamentablemente parece transitar por ese camino que algunos gobernadores regionales están recorriendo y que los ha llevado a estar en la mira de la justicia. Los
invito a seguir votando en la encuesta que estamos haciendo en Twitter, en el Twitter de Día D, por supuesto, con el hashtag Día D, evitar contagios. Ingrese, están las alternativas y vote. Día D, evitar contagios. Ha causado revuelo el reportaje Fernando Díaz sobre la ineficacia, la ineficiencia de las pruebas rápidas que se están usando aquí en el país. Marcas que se están importando, que se están usando y que no tienen ninguna eficiencia. Exigimos una vez más al Ministerio de Salud y al Gobierno hacer pública la lista de las pruebas aprobadas por la FDA que tienen la sensibilidad necesaria para poder con seguridad someternos a una prueba rápida y saber que si soy negativo realmente no soy un asintomático y no voy a ir por la vida contagiando a los que más quiero en primer lugar y luego a nuestros colegas o nuestros compañeros a donde vayamos. Por favor, es una exigencia que el Gobierno tiene que cumplir por transparencia. Y con esto nos vamos a la pausa y vamos a regresar con lo que había anunciado. El tema de evitar aglomeraciones, ¿no es cierto? Evitar espacios cerrados, la distancia social. Todo eso no se condice con la actividad de nuestras bandas musicales, de nuestros artistas que necesitan de su público, coreando sus canciones. ¿Cómo se han reinventado o cómo se han adaptado a esta nueva situación? De eso les vamos a contar con Mar de Copas, con Jovan Tomasevich, con Río. Todos ellos están buscando la manera de llegar a sus seguidores. ¿Cómo se los contamos? Se los contamos al regresar de la pausa aquí en Día D. Antes tengo mensaje de nuestro auspiciador. Si tienes más de 60 años, prueba Geria Plus, un alimento en polvo diseñado especialmente para ti. Prepáralo con 2 medidas en un vaso con agua y obtendrás una bebida con un adecuado balance de proteínas, vitaminas y minerales que contribuyen a complementar tu alimentación. Además, es el único con Wellmune, ingrediente que ayuda a fortalecer tu sistema inmune, porque lo mejor comienza a los 60 años. Toma Geria Plus. Recuerda que lo encuentras solo en Inca Pharma. Pausa aquí en Día D y volvemos. Esta noche en Día D, de regreso al escenario. Nueva normalidad de las bandas de rock peruano en tiempos de pandemia. Estamos aprendiendo a disfrutar solamente nosotros. Quédese en Día. La pandemia ha supuesto para algunos la reinvención, ¿no es cierto? Y pienso, por ejemplo, en la discoteca de ambiente Downtown, que ahora es Mini Market, y que tiene a su staff contratado atendiendo en el Mini Market. O pienso en la peña de Damián Ode, que era peña y que ahora vende pollos a la brasa. Pero hay otros rubros donde no hay posibilidad de reinvención, sino más bien de adaptarse a las exigencias sanitarias, de distancia social, de evitar aglomeraciones. Entonces, ¿cómo le pides eso, por ejemplo, a una banda como Mar de Copas, a Lívido, a nuestros cantantes, a los artistas? ¿Cómo les pides eso si la esencia, ¿no es cierto?, de este giro artístico es precisamente concurrencia masiva, todos pegaditos, cantando a voz en cuello las canciones de tus artistas favoritos? Entonces, bueno, pues eso exige adaptarse. Y de eso se trata el reportaje que ha hecho esta noche Percy Guzmán, que es ¿a cuántos conciertos ha ido Percy Guzmán? Faltan dedos de las manos y de los pies para contarlos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Estos grupos cancelaron giras, cancelaron presentaciones que las tenían programadas para todo el año. Durante 4 meses han estado, pero así, pateando latas, tremendo. Pero entonces ha surgido esta iniciativa, que es un estudio inmenso, enorme, con toda la parafernalia para generar el ambiente y además la calidad acústica necesaria para hacer conciertos vía streaming y así estar de esta manera en contacto con sus seguidores. Y por ahí desfilaron, como les dije, Mar de Copas, Lívido, Jovan Tomasevich, una serie de conjuntos que están adaptándose a esta nueva realidad para seguir en contacto con sus admiradores. Vamos a ver la nota. Resulta un poco extraño saber que soy la única persona que está disfrutando en exclusiva del concierto de Mar de Copas. Hace poco tiempo estos señores tocaban para sus miles de seguidores y hoy se presentan en vivo frente a una cámara de televisión que retransmite su concierto vía streaming.
Bienvenidos a la nueva normalidad de los conciertos de rock. Bienvenidos al concierto de Mar de Copas. Por no dejar correr un par de viejas lágrimas, por ignorar a un ángel que frente a mí pasó. Antes del anuncio de la cuarentena y el estado de emergencia, el ritmo de presentaciones para los rockeros de Mar de Copas eran un promedio de 6 conciertos al mes. Nadie se imaginó nada de esto, ¿no? O sea, simplemente nos ha caído encima. Pero hay que seguir sobreviviendo y, como dicen ahí, reinventándose, aunque no me gusta la palabra, yo prefiero recreándonos. Como ellos, muchas bandas peruanas abarrotaban sus recitales ante miles de eufóricos y excitados fanáticos. La cosa es no descuidar lo que siempre hemos hecho con tanto amor y tanta pasión. Con esto me refiero a todos los que están involucrados en la industria musical acá en el Perú, ¿no? Los conciertos digitales no son lo mismo, pero ya es una interacción con el público, ¿no? A través de una plataforma virtual, y eso es como una pequeña dosis de lo que nos mantiene vivos, ¿no? Como banda. Hoy, estos grandes momentos de alegría y euforia no tienen fecha de regreso. La situación no permite, digamos, ese contacto, ese flujo que hay entre el artista y el público en vivo. Ahora lo que tenemos que adaptarnos los artistas es que en un show donde vamos a cantarle a la cámara, como si estuviéramos con el público, pero estamos aprendiendo a disfrutar solamente nosotros. La pandemia por el coronavirus obliga a que los grupos de rock también se reinventen. Y para ser testigos de esta nueva normalidad para los músicos y cantantes, primero tenemos que pasar por todos los protocolos de bioseguridad para poder ingresar a este búnker hoy convertido en el nuevo point conciertero vía streaming. Después de pasar por los protocolos médicos correspondientes, tal es el caso de la prueba del COVID, y habiendo salido negativo, ahora sí, ya podemos pasar al estudio. Live Studio es el primer lugar adaptado para esta nueva normalidad de conciertos y recitales. Aquí los grupos de rock tienen la oportunidad de presentarse frente a una cámara de televisión que transmite su música en vivo para todos sus fanáticos. Este local cumple con todas las medidas sanitarias. Hacemos una desinfección al ingreso. Hemos armado un tópico acá en el estudio, donde antes de ingresar al estudio tienen que pasarse la prueba COVID. ¿Todos pasan? Todos, desde, no sé, limpieza, técnicos, absolutamente todos. Los que trabajamos perennemente nos hacemos las pruebas cada 5 días. Yeah. Y todos los que vienen por primera vez en su totalidad pasan. Todos los días, en este inmenso estudio hay movimiento. Muchos cantantes y managers pasan por este lugar buscando fecha para su banda. Eso sí, antes de ingresar, todos tienen que pasar por la prueba rápida para el descarte del COVID-19. ¿Primera prueba que te sometes a mí? Primero, sí. ¿Primera? ¿Desde toda la etapa? Desde toda la etapa. Bueno, ¿un poco de nervios? Un poquito, sí. Un poquito, sí. ¿Un poco de nervios? No. ¿No? Estás tranquilo. Sí, o sea, en el caso de que tenga COVID, igual soy asintomático y lo que me toca es estar encerrado en mi casa para no contagiar a nadie, pero tranquilo, ¿no? No sé si es tu primera prueba. Mi primera prueba, compadre. A mí me han jalado en el colegio, en todos lados, pero espero pasar esta bien. ¿Todo bien? Todo bien, felizmente. Después de como 800 intentos, ya estaban a punto de sacar el bisturí. No, pero ya está ya. El último jueves, el líder del grupo Zen, Jovan Tomasevich, junto al frontman de Lívido, Salim Vera, y el cantante de Turista, Ryu Pereira, visitaron las instalaciones de este local para ir chequeando cómo serán las futuras presentaciones bajo esta nueva normalidad. Esta es la nueva normalidad, así que bueno, este año nos vamos para adelante todos, con positivismo, como el hermanón.
Si tengo el honor y la oportunidad de subirme ahí a ese escenario, voy a hacer exactamente lo mismo, porque al final los músicos somos actores, somos gente que interpreta, ¿no? Entonces voy a tener el mismo papel que siempre he tenido. Sin romper nada, por si acaso, amigos. No se vayan a asustar, ¿no? No se asusten. Al inicio fue un poco frustrante porque nosotros teníamos para este año programada una gira a México. Era un paso muy importante para nosotros, ¿no? Era este paso tan esperado a la internacionalización. Entonces fue frustrante. Obviamente quisimos seguir avanzando. Una de las primeras cosas que dijimos, esto no puede parar, es nuestras redes sociales, ¿no? Me parece interesante que todo el equipo de producción, técnicos, ingenieros, que usualmente la gente en los shows no los ve, pero están detrás encargados de organizar, de hacer que cada concierto donde nosotros nos subimos sea un sitio seguro. Y así como ellos y los músicos nos hemos visto afectados, es una forma de reinvención, ¿no? ¡Salud, salud, salud, pues! Esta reinvención musical ya ha tenido varias presentaciones en vivo y festivales como la Fiesta del Barrio Olayero. Este evento, que fue transmitido vía streaming, logró vender más de 1000 entradas. Y quiero que ahí en sus casitas agarren el vaso de chela y lo sirvan hasta el tope. Y hagan un saludo acá con los Barrio Calavera y que canten conmigo esta canción que dice así. Aquella noche no solo se disfrutó de buena música, también del regreso a los escenarios de los alegres y rebeldes Barrio Calavera. Déjenme vivir mi vida. Yo no soy mala cosa, si soy un borracho, si soy un perdido, si soy un mujeriego, si soy un bandido, yo soy vagabundo. Para el broche de oro de este festival, los espectadores desde sus casas bailaron la sabrosa cumbia reggae de los Olayitas Sound System y su ya clásico tema Invierno Limeño. No puedo escapar a este invierno limeño. Esa vez que nos juntamos para el streaming, era la primera vez que nos veíamos después de meses. Era un momento muy emotivo y toda esa emoción la volcamos al escenario. Porque esa medida transformación, terminamos en una nueva decepción. Sentías cómo te juntabas, como si estuvieras en el concierto, porque era un momento muy especial para nosotros, emotivo, a más no poder, y bueno, fue hermoso en realidad. Ayer sábado, los integrantes del legendario Grupo Río llegaron a Live Studio. Después de pasar por las pruebas rápidas con resultado negativo para el COVID-19, el trío de patas del tradicional barrio de Pueblo Libre volvieron a pisar un escenario después de 4 meses. Ellos nunca perdieron esa energía que tenían cuando tocaban en vivo. Excelente, de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Aquí para nosotros ha sido una experiencia súper alucinante. Hemos sentido que estamos en vivo. Aunque no lo creas, hemos subido al escenario ahora luego de más de 100 días a tocar. Y hemos tocado como si hubiésemos ensayado ayer. Es una forma de poder darle al público algo que se pueda transmitir a través de una onda, de una tecnología, y que ellos puedan sentir a través de eso que efectivamente en el escenario hay una vibración. De verdad ha sido una experiencia única. Es lo que hay que hacer por ahora hasta que retornen los conciertos como solían ser, que estoy seguro que así será en algún momento. Pero mientras tanto, divirtámonos con esto, divirtámonos así, porque de todos modos el rock and roll sigue para adelante y no nos vamos a detener. Como el Grupo Río, Mar de Copas también regresó a los escenarios después de cerrar el telón por 4 meses sin tener ningún tipo de actividad musical. Al llegar al estudio, Puebe, Manolo, César,
Toto y Huicho pasaron por las pruebas rápidas. Con el resultado negativo, los músicos pudieron ingresar a esta suerte de camerino al aire libre. O sea, todo eso es como muy nuevo, es como todo ha arrancado de cero, desde la forma como uno planea los conciertos, como uno negocia con los contratantes, todo como que ha vuelto a empezar. Me siento en el año 86. Cuando empezó Mar de Copas, cuando empezaron con Mar de Copas. No, y también, por ejemplo, a veces siento que tanto que peleamos por no hacer playbacks y esto se parece mucho a un playback. Entonces es un poco raro, ¿no? Pero nada, todo entra en la palabra reinventarse. Aparte somos una generación que ha sobrevivido a todo, o sea, coche goma, todo, Alan, o sea, no olviden. Creo que sí podemos. Sí podemos. Sí, pues sí salimos de esta. Sí, además no se trata de ponerse en la trágica ni ponerte a llorar, o sea, hay que darle para adelante, positivo nomás. Después de afinar minuciosos detalles técnicos, los integrantes de Mar de Copas ingresaron a este estudio para volver a tocar en vivo. Bueno, Huicho, volviendo a los escenarios. Así es, maestro, bueno, un raro escenario, pero volviendo igual. ¿Después de cuánto tiempo? Casi 4 meses. Casi 4 meses. ¿Qué tal? A punto de empezar esta nueva parte de la historia de Mar de Copas también. Una nueva historia del mundo, creo, ¿no? De la cual somos protagonistas todos ahorita, entonces hay que poner nuestra parte. Dulce y veloz como las aves al vuelo, feroz como las fieras en frío, horas cuando están loca por mí. Debido al estado de emergencia por el coronavirus, cada vez es más incierto la fecha de retorno para volver a los ahora masivos y nostálgicos conciertos en vivo. Pero con este tipo de presentaciones no solo se busca que los artistas sobrevivan con su talento a esta pandemia, también que el público disfrute, baile, grite, poguee, salte y corea a viva voz desde sus casas con sus grupos favoritos en esta nueva normalidad rockera. ¡Muchas gracias! Aquí me comentan que el día que se reabran los conciertos, ojalá eso ocurra, las vacunas están avanzando, la de Oxford dice que está ya terminando pruebas clínicas y podría empezar a fabricarse masivamente. Ojalá, mientras tanto cuídese, pero me dicen, el día que esto se pueda, no regreso a mi casa. Yo no sé, yo no regreso a mi casa, así me han dicho, yo sí regreso. Me vacilo, pero después regreso. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa y vamos a regresar para dar los resultados de la encuesta que hemos hecho esta noche en Twitter con el hashtag Día de Evitar Contagios. Hoy hemos cuestionado el tema de las pruebas rápidas, varias de las marcas que se están comercializando y que no tienen la sensibilidad necesaria. Y me ha dado un dato que resulta de verdad revelador y sorprendente. ¿Qué ocurre? La sensibilidad mínima que exige el Ministerio de Salud es del 91%, cuando en el resto del mundo la sensibilidad mínima indispensable para que se pueda comprar la prueba y someterse a ella es del 96% y en Estados Unidos del 97%. No podemos ser tan relajados, no podemos ser tan relajados. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud tienen que ajustar las clavijas, tienen que controlar el tema del uso de pruebas rápidas, asegurando que tienen la sensibilidad necesaria. Pusimos la valla bien baja y estamos viendo los resultados. Tremendo. ¿Qué opinó usted? Se lo contamos al volver de la pausa. Pero antes quiero recordarles su nueva lista al ir al mercado. Usen mascarilla, lávense bien las manos, mantengan distancia de más de 1 metro, desinfecten las bolsas, los alimentos al llegar a casa y tengan en cuenta estas recomendaciones del Ministerio de Agricultura, Riego, porque primero mi salud. Y una más, porque la reina del flow está interesantísima. Un adelanto de lo que verá mañana aquí en ATV.
Gracias por participar en la encuesta de día de esta noche. Nosotros usamos el hashtag hoy día de evitar contagios y pusimos una serie de alternativas sobre qué hacer, qué camino tomar para precisamente frenar esa curva en ascenso de contagios que estamos registrando. Más de 7.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas y ustedes han respondido masivamente. En primer lugar, votaron por cuarentena focalizada, ir a las cuarentenas focalizadas y luego las pruebas moleculares. Sobre todo luego de haber visto el reportaje de Fernando Díaz, por supuesto. Reclamar pruebas moleculares. Y si no, por favor, al Ministerio de Salud, lista de pruebas rápidas certificadas por la FDA. Ya, transparentar la información y hacer el control de las importaciones que se están haciendo de pruebas rápidas que no son eficientes, que no son sensibles y que, por supuesto, están sumando a esta situación de que me reúno, voy, porque ya me hice la prueba rápida y me salió negativo, y si es un falso negativo, vas por la vida contagiando a los que quieres. Y si al que contagias tiene un organismo débil y termina matando el coronavirus, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando con un sistema de salud ya colapsado. Una vez más, gracias por votar en nuestra encuesta de esta noche. Última pausa del programa. Regresamos. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Día de. Yo nada más les pido, por favor, si de verdad no tienes que salir, no lo hagas. No busques reunirte. Todos extrañamos a nuestros papás, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Este no es el momento. La curva de contagios va en ascenso. Los asintomáticos van por la vida contagiando, sin saberlo, sin quererlo, pero van contagiando. Por favor, cuídate tú y cuidas a los tuyos. Con este mensaje yo me despido. Hasta mañana. Recuerden la edición matinal con Paco Bazán, Romina Rossi y Cintia Garreta. Hasta el próximo domingo con nosotros aquí en Día de. Buenas noches.